Así que vamos nuevamente a leer nuestro pasaje base, Juan 15, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Jesús está hablando y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cerramos nuestros ojos, le pedimos al Espíritu de Dios que sea Él el que nos hable esta mañana, esta tarde ya. Padre, bendecimos esta palabra, bendecimos este momento, Padre. Hemos puesto una pausa en nuestra vida para estar aquí, Señor. Como María, hermana de Lázaro, se sentó a tus pies a recibir aquello que nunca nadie le pudo quitar, que es su experiencia personal contigo y la revelación de tu palabra. Así nosotros hoy estamos aquí sentados delante de ti para recibir tu palabra, la fuente de nuestra fe, el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra fe. Bendecimos este momento. Padre, usa mi vida como un instrumento de bendición para mis hermanos y que esta palabra cumpla su propósito por la cual la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La semana pasada analizamos mucho de esta palabra, de este pasaje. Los que no hayan escuchado el tema de la semana pasada, les invito a que pasen a mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz. Ahí está la prédica, para que la sumen, la complementen con lo que vamos a ver hoy. Hoy sería la segunda parte. Y la semana pasada hablamos acerca del fruto. El fruto, como sabemos, es el producto resultante de los procesos internos de un árbol. El árbol va a consumir recursos, sus raíces van a extraer nutrientes de la tierra, sus hojas van a recibir la luz solar, la fotosíntesis, el clima, la lluvia, las condiciones externas van a contribuir, van a suministrar al árbol de los elementos necesarios que el árbol va a procesar y va a arrojar un fruto. El fruto entonces es el producto final de todo ese contexto, de todos esos procesos, y el fruto al final va a definir la calidad del árbol. Es decir, el fruto va a ser la calificación final del árbol. Jesús nos enseñó también, la semana pasada lo vimos en Mateo 7 del 15 al 20, que el fruto es lo que nos califica. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. No puede el buen árbol dar un fruto malo, ni el mal árbol dar un fruto bueno. Así que Jesús define que es nuestro fruto lo que nos califica al final. Podemos nosotros tener apariencias como la higuera estéril que solamente tenía hojas, una apariencia externa. Tengo una buena camioneta, tengo un buen auto, tengo cierta imagen en las redes sociales, pero no estoy dando fruto. Y Jesús, vimos la semana pasada,
que maldijo la higuera estéril, que solamente había hojas. Era frondosa, era hermosa, daba sombra, pero solamente tenía hojas. Nuestra vida tiene que dar fruto. No podemos ser higueras de apariencia, cristianos de apariencia nada más. Tiene que haber un fruto que el Señor va a venir a buscar a nuestra vida. Y esa es la esencia de la parábola, el fruto. No es opcional dar fruto, aprendimos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice la palabra de Dios en el verso 2. Y en el verso 6 dice, todo aquel que en mí no lleva fruto, será echado afuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Entonces no es opcional dar fruto. Somos llamados a dar fruto. Nuestra vida tiene que dar fruto. Dios espera que nuestra vida dé fruto. Un fruto bueno, un fruto del Espíritu Santo, las 9 manifestaciones del Espíritu en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y también nuestro ministerio debe ser fructífero. Una persona fructífera va a dar fruto en todas las áreas de su vida. Va a ser fructífero en su familia, va a ser fructífero en su trabajo, va a ser fructífero en su ministerio, va a ser fructífero delante de Dios, va a ser económicamente fructífero, generoso, dadivoso. Y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Por eso el versículo 8 de la parábola dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mi discípulo. Wow. ¿Qué quiere decir Jesús acá? Que sus discípulos verdaderos son fructíferos. Y aquí es donde está el problema, porque el fruto no lo podemos fingir. Podemos fingir nuestra apariencia, podemos tener cierta imagen en las redes sociales, pero si hay algo que no podemos fingir es el fruto de nuestra vida. El fruto nos califica. El fruto es lo que define al final la esencia de quién somos. El mismo apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo no necesito cartas de recomendación. Ustedes, mi fruto, son mi carta de recomendación. Ustedes, mi fruto, son los que validan la eficacia de mi ministerio. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces hay algo que no podemos fingir, no podemos inventar. A veces vemos en las mesas, ¿no?, que están esos fruteros con frutas de plástico, ¿no? Y parecen reales. Uno agarra ya una manzana y es una de plástico. Pero solamente es un fruto falso, fingido. El problema, el gran problema, hermanos, es que no podemos dar un fruto bueno. Ese es un problema. Usted solamente puede producir pecado. Yo también. Solamente podemos producir vanagloria, egoísmo. Eso es lo que sale de nuestra vida. Así que si usted está un poquito frustrado con esta palabra, dice, chispas, yo solamente produzco pecado, pues bueno, por lo menos ya está en el punto de partida. Por lo menos ya está en el punto de entender que nada bueno sale de usted de manera natural. El pámpano no puede producir nada por sí mismo si no permanece en la vid. Así que es imposible que nosotros produzcamos un fruto agradable a Dios. Gálatas 5:19 nos habla de las obras de la carne, lo que produce la carne: fornicación, inmundicia, lascivia, celos, enemistades, pleitos, hechicería, herejías, rebelión, disensiones, contiendas. Eso es lo único que podemos producir de manera natural. Por lo tanto, el fruto en nosotros, el fruto bueno en nosotros, no es natural, es sobrenatural. El fruto bueno en nosotros no viene
de nosotros mismos. El fruto bueno en nosotros es a través de un injerto artificial en el cual el Padre nos injerta, nos une a la vid verdadera. Y entonces podemos dar buen fruto. Siendo olivo silvestre, siendo personas que no pueden producir un fruto agradable a Dios, ¿cómo es que podemos dar fruto? Número 1, tenemos que ser injertados en la vid verdadera. Eso sucedió cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y número 2, tenemos que permanecer en la vid verdadera. Eso significa que su suministro, que la alimentación de su alma, la fuente de su alma, venga de Cristo. De otra manera, no va a producir un fruto agradable a Dios. Jesús dice que es la vid verdadera. Por lo tanto, si Él habla de una vid verdadera, quiere decir que hay vides falsas. Una vid, en este contexto, sería una fuente. Una fuente es aquello que va a suministrar mi vida, es aquello que va a alimentar mi alma, es aquello que va a sostenerme, que va a fortalecer mi alma. Eso sería una fuente. El problema es que nosotros dependemos de ciertas fuentes que no son las correctas. Fuentes artificiales, sustitutos temporales, parches para nuestra alma, muletas para que caminemos. Pero esas no son la vid verdadera. Esas son vides falsas, fuentes que no suministran vida a nuestra alma. Una relación sentimental, por ejemplo. El sexo promiscuo, por ejemplo. Una adicción, un vicio, el alcohol, las drogas, el tabaco, por ejemplo. Una codependencia hacia una persona, por ejemplo. Esas son las cosas que están nutriéndonos, son nuestra fuente, pero no son la vid verdadera. Para que podamos dar fruto, tenemos que cortar esas fuentes y unirnos a la vid verdadera. Ahora usted ya está en Cristo, usted ya fue injertado, usted ya es un pámpano, pero aún así pudiera no estar dando fruto. ¿Por qué? Por su suministro. ¿De dónde está viniendo su suministro? Y tenemos que aprender a ser suministrados por la vid verdadera, por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 87:7, mire lo que dice. Salmo 87:7. Y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Wow. Todas mis fuentes están en ti. La fuente de mi fortaleza, la fuente de mi paz, la fuente de mi gozo, el suministro de mi alma, lo que sostiene mi alma está en ti. ¿Qué sostiene su alma? ¿Un novio o una novia? ¿Qué sostiene su alma? ¿El sexo? ¿Qué sostiene su alma? ¿El reconocimiento en las redes sociales? Y si todos le critican, se derrumba su vida. ¿Qué sostiene su alma? Incluso le digo a ustedes, hermanas, su esposo. Aún esa fuente no es la correcta. Todas mis fuentes están en ti. El suministro de nuestra alma, de donde viene nuestra paz,
De donde viene nuestro gozo debe ser el Señor. Por eso en el versículo 9 y 10 y 11 de esta parábola, de esta metáfora de Cristo, dice Jesús: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Mi gozo esté en ustedes. No el gozo del mundo, no la satisfacción que da el dinero o que da los aplausos del mundo. No, mi gozo esté en ustedes. Y de esta manera su gozo sea cumplido. Tenemos que encontrar nuestra suficiencia en Cristo Jesús. Tenemos que redireccionar nuestras fuentes a Cristo Jesús. La carne no puede producir un fruto bueno. La carne no puede dar un fruto agradable a Dios. La carne no glorifica al Padre. Estábamos platicando con Candy hace rato, ¿no? De Felipao, cómo está encendido por el Señor. Qué hermoso. Y platicaba yo con las mujeres del posencuentro que están cerrando su posencuentro. Laurita comentaba su testimonio, todas estaban comentando su testimonio. ¿Cuál era tu fuente antes, Laura? Una relación o no sé, la carne. Ahora la fuente ha cambiado. Como ella cambió su fuente, ahora hay vida. Ahora hay fruto. Ahora hay gozo. Ahora hay paz. Qué hermoso es ver a Juan José y a Mariana en medio de esta prueba tan fuerte, tener gozo, tener paz. ¿Por qué? Porque la fuente es la correcta. Nuestra fuente no puede ser nuestro contexto. Nuestra fuente no puede ser nuestra suerte. Nuestra fuente no puede ser el dinero que tenemos en la cuenta bancaria. Nuestra fuente no puede ser la aceptación, nuestra reputación que viene de los demás. Aún estando en un contexto imperfecto, yo le digo a los chicos de la casa hogar: me quiero ir de la casa hogar, no aguanto más. Yo les digo: nunca vas a hallar un contexto perfecto, no existe. Te vas a ir a otro lado, vas a estar bien un tiempo y luego vas a tener insatisfacción otra vez, porque sobre la tierra no existe el contexto perfecto. Pero en medio de tu contexto imperfecto puedes encontrar a Cristo. Y Cristo, en medio de tu situación, cualquiera que sea, hace que tu vida sea plena, completa, perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Así es, que así es. Pablo y Silas cantando en la cárcel, el peor contexto que podamos nosotros poder llegar a tener, pero ellos alabando a Dios en la cárcel. Y cuando hacemos eso, el reino de Dios desciende, invade nuestro contexto y mejora nuestro contexto. Y las cárceles se abrieron y se sacudieron los cimientos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Usted es el pararrayos del Espíritu Santo. Si nosotros alabamos, bendecimos a Dios, la presencia de Dios va a descender en medio de una situación completamente negativa, oscura, adversa, y vamos a ver la gloria de Dios. Pero tenemos que aprender a encontrar nuestra fuente en Cristo Jesús. Entonces la metáfora que está usando Jesús nos está enseñando que el fruto no es un objetivo, el fruto. Tenemos el campamento para 100 camperos, ¿no? Estamos yendo como más de 50 staff de todas nuestras iglesias, pero no hemos llenado el cupo. Y mi esposa le dijo a Laurita ayer, le dijo: mira, no importa si no se llena el cupo, el objetivo es el discipulado. Y esa es una gran verdad.
Yo he visto cómo muchas iglesias, bueno, yo lo hice porque los estoy ayudando a ellos para que se logre el objetivo, pero nunca los números deben ser un objetivo. El fruto es un resultado de nuestra permanencia en Cristo. Por eso en el pasaje no vamos a ver que el mandamiento es que demos fruto. No es que Jesús nos dice, te ordeno que des fruto, te mando que des fruto. No, Él no está diciendo eso. Nos está diciendo, es necesario que des fruto, no es opcional que des fruto. Todo aquel que no dé fruto va a ser cortado, pero Cristo mismo sabe que no podemos nosotros producir un fruto bueno de nosotros mismos. Por lo tanto, el mandamiento es: permanece en la vid. Ese es el mandamiento, la permanencia en la vid. Que mi suministro sea Cristo. Que el sustento de mi alma sea algo que no es cambiante como una persona. Si el sustento de mi alma es una persona y a esa persona se le ocurre irse de mi vida el día de mañana, ¡bum!, me derrumbo. El suministro de mi alma es Cristo. La fuente de mi gozo es Cristo, de mi paz, de mi reposo es Cristo. Todas mis fuentes están en ti. Y ese es el mandamiento. Eso sí lo podemos hacer. Eso lo tenemos que hacer. Y acá viene la diferencia entre un pámpano fructífero y un pámpano estéril. Aquí está toda la diferencia. Porque todos los pámpanos, el 100% de los pámpanos son infructíferos por sí mismos. El 100% de los pámpanos no pueden producir otra cosa que no sea pecado y vanagloria. No pueden producir otra cosa que no sea pecado y vanagloria. El 100% de los pámpanos. Pero la mayoría, los pámpanos aquí presentes, nosotros que estamos acá, hemos sido injertados en la vid verdadera. La vid en el antiguo pacto era Israel. No lo vamos a leer, pero en Isaías capítulo 5 está una parábola de la vid como Israel, y el mismo Señor dice: esta vid la preparé, la sembré, le puse un vallado y me produjo vides silvestres, me produjo fruto malo. Y ahí está hablándose de la vid como Israel, porque en el antiguo pacto había que unirse a Israel para ser parte del pueblo de Dios. Y ahora no. Ahora nos unimos a Cristo para ser parte del pueblo de Dios. Y entonces ahora Jesús dice: la vid verdadera soy yo. Cristo es la vid verdadera. Y nosotros hemos sido injertados, hermanos, en la vid verdadera, usted y yo. Pero algunos pámpanos dan fruto, otros pámpanos no dan fruto. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es donde está la diferencia. El 100% de los pámpanos no pueden dar fruto. La diferencia está en cómo el pámpano, en la voluntad del pámpano para aceptar su suministro. En otras palabras, la responsabilidad entera de dar o no dar fruto es nuestra. La responsabilidad entera de dar o no dar fruto es solamente nuestra. El labrador simplemente va a verificar el pámpano. Es lo único que va a hacer el labrador. Somos nosotros los que tenemos que permanecer. La permanencia es un mandamiento expreso, explícito para nosotros. La pregunta obvia es: ¿cómo permanecer? Y este es el meollo del asunto. Y es lo que decía la semana pasada. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer?
Y no me puse a investigar, pero tal vez la mayoría de la gente lo escuchó la semana pasada y no lo hizo. Y ahí nos damos cuenta del por qué. No es que esté fallando la vid, es que es el pámpano el que no está permaneciendo. Recuerdo cuando hicimos un congreso de hombres allá en el 2014, 2013 con Andrés Buxot. Estábamos allá en el Continental y él dio una palabra esa noche, la primera noche. Él dio una palabra y él dijo, bueno, esta noche cuando llegues a tu casa, ve a donde están durmiendo tus hijos, bendícelos, bendice a tu esposa, dales una palabra. Todos estábamos al frente, todos los varones, amén, llorando, unos así, amén. No contábamos que al día siguiente iba a preguntar quién lo hizo. Sorprendentemente, bueno, gracias a Dios yo sí lo hice, porque yo no lo iba a hacer. Yo llegué a mi casa, me acosté y me recordé, ay, dijo que hagamos esto. Bueno, me paré otra vez y lo hice, bendije a mis hijos, bendije a mi esposa. Y al día siguiente, qué bueno que lo hice, porque qué pena que el pastor no lo haya hecho. Pero de 80 varones que estábamos allá, solo como 4 o 5 hicieron. ¿Por qué? Porque nos gusta la algarabía, nos gusta el decir amén, pero a la hora de lo práctico fallamos. Y no es difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. Es tan sencillo que no le damos importancia. Es tan simple, es tan pequeño, está al alcance de nuestra mano, es tan, pero tan sencillo que no le damos importancia. Me gusta orar el Salmo 121 antes de acostarme. ¿Cuánto tiempo me lleva orar el Salmo 121? Menos de 30 segundos, hermano. Es tan sencillo, es tan pequeño, es tan insignificante que a veces uno no lo hace, que a veces dice, es lo mismo. Y entonces por eso uno no ora, por eso uno no encuentra su fuente en Cristo. Entonces, ¿cómo permanecemos? 3 formas: palabra, obediencia y discipulado. ¿Cómo podemos permanecer en la vid verdadera? ¿Cuál es la primera? Palabra. La segunda, obediencia. Y la tercera, discipulado. Y la segunda, la obediencia, deriva de la primera. Y la tercera, el discipulado, es la conjunción de las 2 primeras. Y va a ver usted qué fácil es hacerlo. Tan fácil, tan fácil, tan fácil, que cualquier persona, cualquier niño de 5 años lo podría hacer. ¿Cuánto más usted que ama a Cristo y que tiene cierta edad como Mari Carmen, que pronto va a llegar a los... No sabemos, no le vamos a decir. ¿Cuánto más nosotros? Es tan sencillo, hermano. De verdad le digo, con dolor le digo, es tan sencillo que muy pocos de acá lo van a hacer. Muy pocos lo van a hacer. Pero el que lo haga va a empezar a permanecer. Y el resultado de esas acciones de permanencia va a ser un fruto. Un fruto no artificial, un fruto no forzado, un fruto no inventado, no de plástico, un fruto genuino, verdadero, y va a fluir en la persona de manera natural. No se va a esforzar. No va a decir, oh, estoy sufriendo porque estoy dando fruto, oh, ¿cómo me sacrifico? No. Para él no va a ser un sacrificio. Para él va a ser algo natural. Así como el pecado ha sido natural en nosotros, así la justicia también. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser natural en nosotros. Todo depende de la fuente. Todo depende de mi suministro. ¿Con qué estoy alimentando mi alma? ¿Cuál es mi suministro? ¿Cuántas horas me paso viendo las series de Netflix?
¿Cuántas horas en las redes sociales? ¿Cuántas horas? Mi suministro va a definir en última instancia la calidad de mi fruto. Entonces la responsabilidad es entera de nosotros. No es del Espíritu Santo, no es de la iglesia Fuente de Vida, no es del pastor, no es de mi líder celular, no es de mi esposa, no es de mi esposo. Es enteramente mía, solamente mía. Y cada uno de nosotros, a través de esto que voy a enseñar, va a convertirse en un pámpano fructífero. ¿O no lo va a hacer? ¿Se ha sentido frustrado porque hay cosas que no puede vencer en su vida? Por lo menos ya sabe quién es usted. Por lo menos ya usted está en el punto de partida. Por lo menos usted ya sabe que nada bueno puede salir de usted. Aún las mejores obras que hacemos en nuestra carne son obras hipócritas. Dice el Señor en el Antiguo Testamento, tus mejores obras, tus mejores acciones son trapos de inmundicia delante de mí. Porque cuando estamos en la carne, aún lo que hacemos que el mundo considera loable y digno de alabanza, está el elemento presente de la vanagloria, de la hipocresía. Ahí está. Y el final de esas acciones, el objetivo oculto debajo de esas acciones, no es glorificar al Padre, es glorificarse a uno mismo. Así que no hay nada bueno en usted. De manera natural, solo puede producir pecado en lo oculto y vanagloria en lo público. No hay más. La única forma de que demos buen fruto es que seamos injertados en una fuente que no es natural en nosotros, en una fuente que no es con la que nacimos, y que nuestro fruto sea sobrenatural. Sobrenatural, no natural, sobrenatural. Pero depende enteramente de usted. El primer paso ya lo hizo, venir a Cristo. Usted ya lo hizo, usted ya fue injertado. El segundo paso es el más importante, la permanencia. Y acá entendemos palabra, obediencia y discipulado. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿No está Jesús acá poniéndose al mismo nivel de la palabra de Dios? ¿No acaso Jesús es el Verbo encarnado, la palabra de Dios hecho hombre? La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y acá Jesús está poniéndose como un sinónimo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué hermosa promesa. No tiene que hacerlo, no tiene que darnos esa promesa el Señor. Él simplemente tendría que decirnos, permanece en mí y punto. Pero para estimularnos a la obediencia, nos pone una promesa. Permanece en mí y que mis palabras permanezcan en ti, pídeme todo lo que quieres. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. ¿Qué más nos puede dar el Señor? Si nos dio a su Hijo unigénito, ¿qué no nos querría o podría dar el Señor, hermanos? Pero ¿dónde está el asunto? En la permanencia. Y la permanencia es responsabilidad suya.
¿Cómo permanecemos en la vid? Por medio de la palabra. Cuando usted lee la palabra, usted come la palabra. Usted lee la palabra y su espíritu se alimenta de la palabra. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Tiene que leer la palabra, tiene que estudiar la palabra, tiene que memorizar la palabra, tiene que declarar la palabra, tiene que cantar la palabra, tiene que llenar su mente para que sea renovada con la palabra. La palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, permanecemos en la vid verdadera. No a través de buenos sentimientos, buenas intenciones o ideas hermosas, no. A través de la palabra. Usted no oró, no leyó la palabra toda la semana, no está permaneciendo. Su fuente, el suministro de su fruto es incorrecto. Por eso el fruto está saliendo tóxico, amargo, raquítico. Ya le cuesta trabajo orar. Ya le cuesta trabajo ir a la célula, ya no quiero, ya todo le empieza a pesar, todo le empieza a caer mal. ¿Por qué? No hay fruto. No hay suministro. El suministro de la palabra no está presente. Su alma está raquítica. Su alma no está siendo suplida. No está siendo llenada con la fuente correcta, que es la palabra. Ahí está en su mente todas las ideologías políticas que están allá ahorita en el mundo. No está siendo alimentado de la palabra. Tenemos que venir, hermanos, cada día a la palabra, alimentarnos. Cuando usted lee, come. Yo ayer le di testimonio de que yo lo he sentido literal. Yo he estado leyendo la palabra y siento que algo pasa por acá. Por eso lo que yo le digo es literal. Cuando usted lee, come la palabra. Se está alimentando, se está fortaleciendo, se está llenando. Obviamente el fruto va a ser correcto. ¿Qué va a ser la palabra en su vida, hermano? Va a fortalecerle, va a darle la fuerza para hacer las cosas que le agradan a Dios. Ay, estoy desanimado, no entro al culto, me voy a mi casa enojado. Bueno, perdió, hermano, el suministro de la palabra. No voy a leer la palabra porque ¿qué caso tiene? Mira mi vida. Pues con más razón, hermano, con más razón. Usted está viendo la eficacia de la carne. Usted sabe que no es un texto filosófico lo que vemos en la Biblia, es la realidad literal. Con más razón, si sabe que solo puede producir pecado y vanagloria, venga la palabra. Aliméntese de la palabra cada día, cada día. Memorice salmos y ore salmos. Los salmos están escritos en primera persona, la mayoría de ellos, porque son oraciones que en su momento fueron oraciones genuinas de David, de Salomón, de todos ellos, y quedaron registradas en forma de salmos. Memorícelas usted y léalas y órelas usted. No ore de acuerdo a su mente, ore de acuerdo a la palabra. Usted puede saber muy bien, qué es lo que tiene que hacer, y sin embargo no tener el poder para hacerlo. ¿Sí sabe lo que estoy diciendo? Usted puede saber muy bien qué es lo que tiene que hacer y sin embargo no tener el poder para hacerlo. ¿De dónde viene ese poder? De la palabra.
La palabra va a energizar, va a fortalecer su espíritu, su alma, para que usted obedezca la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Cuando no tiene este suministro es un fastidio, ¿verdad? Otra vez me pidieron que yo dé la casa para la célula. Es un fastidio. Ay, me pidieron que yo me toque servir en el encuentro. Y aparte es un fastidio. Todo es un fastidio. ¿Por qué? Porque no hay suministro, porque no hay fuerza, porque no hay energía divina obrando en usted. ¿Por qué? Porque no viene a la palabra. La palabra nos proporciona la fuerza para saber la palabra de Dios y actuar en la palabra de Dios. Cuando usted no viene a la palabra, usted sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene el poder para hacerlo. Lo sabe. Sé lo que tengo que hacer, no tengo que pedir consejería, yo sé lo que tengo que hacer, pero no tengo el poder para hacerlo. Por eso, ¿qué es lo que le dijo Dios a Josué? En Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Número 1, guardes. Y número 2, hagas. El hacer proviene del guardar. El que guarda, hace. El que no guarda, no tiene gasolina. Y no arranca. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces darás fruto. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, a ver, muéstreme su Biblia. Muéstreme su Biblia. Muéstreme su Biblia. Los que no trajeron Biblia, pues ya vamos entendiendo, ¿no? Muéstreme su Biblia. No, muéstrela. Ahí lo tiene. Ahí está Nercy, al alcance de tu mano. Ahí está. No está en una montaña. ¡Ay, vamos a buscar los 5 pasos para la superación personal! No, ahí está, al alcance de su mano. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dice el apóstol Pablo. Ahí está. Ahí está. Ahí está sobre su mesa, sobre su librero, en su mochila. Ahí está, todo el tiempo. Ahí está. Esperando. Lista la palabra. Uy, quiero suministrar. Quiero dar poder, quiero dar fuerzas. Quiero. Pero uno no va y la abre. Y le digo, ay, mira mi vida, todo un fracaso. Es usted. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Usted no quiere pecar en contra de Dios, pero no guarda sus dichos. ¿Cómo va a ser eso? Solo puede producir pecado y vanagloria. Usted no guarda los dichos del Señor, usted va a producir aquello que en lo natural produce. Su vida va a sacarlo de manera natural. Tiene que guardar. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. El hacer es un resultado del guardar. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Y de ahí deriva la obediencia, que es el segundo punto para la permanencia. El primer punto es la palabra. Por favor, lea la palabra. Estudie la palabra. Tenga una libreta y tenga una Biblia toda rayada, el libro de Romanos, el libro de Apocalipsis, lo tengo tan rayado que ya no caben en mis márgenes de las hojas palabras donde poner. Estudie la palabra.
Y de la palabra va a derivar la obediencia. La obediencia es un derivado de la palabra. Y el discipulado es la conjunción de ambos, de palabra y obediencia. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay dos, digamos, esferas en la obediencia, hermanos. Está la obediencia a la palabra y está la obediencia al Espíritu Santo. Son dos esferas, son dos niveles que tenemos que aprender a andar. La palabra, hermanos, es un estándar absoluto, inamovible, invariable. No hay sombra de variación en la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La palabra son estatutos, decretos divinos, lineamientos, estándares, bases, cimientos, mandamientos eternos. Eso es la palabra. Tenemos que obedecer la palabra, caminar en un estándar continuo. El Espíritu, en cambio, es espontaneidad. El Espíritu es fluir. El Espíritu es practicidad. El Espíritu es algo espontáneo del momento. El Espíritu trabaja sobre la palabra. Muchos cristianos equivocadamente quieren obedecer al Espíritu, pero no quieren la palabra, no quieren el estándar. Y ellos dicen, sí, el Espíritu Santo me dio esta revelación, este sueño, y yo quiero el Espíritu Santo, y Espíritu Santo, y todo es espiritual para ellos. No hay estándares. No se congregan, no diezman, no respetan la autoridad, no se sujetan a lo que Dios les ha establecido. Son subjetivos, están en la esfera subjetiva. Necesitan el ancla, el estándar de la palabra. Otros cristianos no quieren nada con el Espíritu. Nada de espontaneidad, todo rígido, todo cuadrado, todo estipulado, todo determinado. El programa está así y no se mueve y todo ya está completamente definido. Estos cristianos van a tender al legalismo, van a tender al metodologismo, van a entender al rutinismo, y también están equivocados. Los unos tienden al misticismo, al espiritualismo y al subjetivismo, y los otros tienden al legalismo y al metodologismo. ¿Qué es lo correcto? Ambos. Viva bajo estándares absolutos. No haga lo que quiere, no haga lo que siente, haga lo que debe hacer. No ande por sentimientos, viva por mandamientos. Sea una persona de la palabra, sea una persona de estándares, de códigos inamovibles. No importa si lo siente o no lo siente, hágalo. Y sobre eso, fluya con el Espíritu. Espontaneidad, creatividad, mansedumbre, eficacia, practicidad. Eso es el Espíritu. La palabra me ordena honrar a mis padres, pero sobre ese mandamiento el Espíritu me dice: dale un beso a tu madre en la frente y dale un abrazo que dure 3 minutos. ¿Ven la diferencia?
El espíritu es practicidad. El espíritu es, como dicen los sociólogos, momentum. El espíritu es la vivificación de la palabra. Pero el que quiere andar en el espíritu sin la palabra se pierde en una esfera subjetiva y espiritifláutica. Y el que solamente quiere la palabra y no quiere el espíritu también se pierde en una esfera legalista, fariseica y con dureza de corazón. Necesitamos ambas partes. La permanencia en la vid viene por medio de la palabra. De la palabra va a derivar la obediencia que opera en la esfera de la palabra y del Espíritu Santo. Y de la conjunción de ambos viene la tercera, que es el discipulado. El discipulado nos prepara para dar fruto. ¿Cuántos dones hay en usted? ¿Cuánta unción hay en usted? ¿Cuánta gente conocido llena de dones, llena de unción, revelaciones, profecías, sueños, pero porque no están discipulados, naufragan, fracasan, se pierden, se rebelan, el orgullo les sube a la cabeza? El discipulado es la conjunción de la palabra y la obediencia. Y el discipulado, aunque parezca redundante, es la palabra. Por eso Jesús en el verso 3 les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué les está diciendo Jesús al final de su ministerio? Hace 3 años que están conmigo. Ya los he discipulado, ya los he formado, ya les he enseñado la palabra. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. El pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y el pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Pero ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Ya están listos para dar mucho fruto. Ya están listos para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y no se vanagloríen en esa unción tan grande que van a recibir. Ya están listos para ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el apóstol Pedro predica la primera vez, ¡boom!, 3,000 se convierten. Segunda vez, 5,000 se convierten. Y entonces ellos dieron fruto, porque estaban discipulados. Permita el discipulado en su vida. Permita que hombres y mujeres falibles y que tienen errores como usted hablen a su vida y a su corazón. ¿Sabe que es una gran prueba que usted tenga un líder imperfecto? ¡Oh, es una prueba para su corazón, para su obediencia! Que usted tenga un líder imperfecto. Es una prueba a su corazón. Porque es Cristo Jesús en esa persona quien le está guiando. Y solo allá calificamos para dar fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y entonces, con la conjunción de estas tres enseñanzas, la permanencia en la palabra y el derivado de la palabra va a ser la obediencia, y la conjunción de la obediencia y la palabra es el discipulado. Porque no le discipulamos, hermano, en las 10 pasos para una vida de éxito. ¿Ah? No le discipulamos de acuerdo al Feng Shui y a la nueva era. ¿En qué le discipulamos? En la palabra. El discipulado es la palabra. Nada más que con un empaque así, yucatequito, gordito, así. Pero es la palabra. Lo que está llegando finalmente a usted es la palabra. Y si somos humildes, como ellos lo fueron, porque créanme que ellos quisieron tirar la toalla también, no solamente usted. Hubieron momentos donde ellos dijeron el uno al otro: ¿sabes qué? Este Jesús ya no me está convenciendo tanto. Y Jesús les dijo una vez: ¿quieren irse ustedes? La puerta de entrada la puerta de salida está tan grande como la de entrada. Pero ellos permanecieron. Y usted ha permanecido también. Y eso le está limpiando. Eso le está limpiando. La palabra, el Espíritu, el discipulado, la iglesia también participa. ¿No es discípulo mío usted? ¿No es discípulo de Rogelio Scarpulli usted? ¿No es discípulo de Abby? Es discípulo de Jesús. Jesús puso junto a usted hombres y mujeres falibles, imperfectos, como el mesonero que cuidó al herido, al judío que fue herido por los ladrones. Y el buen samaritano le dijo al mesero: cuídamelo mientras regreso. Todo yo lo voy a pagar. Así que usted está al cuidado también de ciertos mesoneros que son incómodos a veces. Pero eso nos limpia para que podamos cumplir a cabalidad el versículo 8, que es el deseo ardiente de nuestro Padre. Y dicho sea de paso, el deseo ardiente de este servidor suyo, hermano. Todo se resume en el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mi discípulo. No importa en qué red de la iglesia estás, en qué célula estás, usted es discípulo de Jesús. Usted es discípulo de Jesús. Se quiere cambiar de red y de célula. ¿Por qué? Porque usted está viendo al hombre, no está viendo a Jesús. Preparémonos para dar fruto. Vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojos. Quiero que empecemos a reconocer con humildad que lo único que hay en nosotros es pecado y vanagloria. Dígaselo al Padre.